Entonces lo que vamos, no puse nada sobre el gobierno de Guido. Como ya les había comentado, ¿no? Guido asume tras el golpe de Estado a Frondizi, un gobierno muy cortito también, pero en este sentido creo que es el único, digamos, proceso de golpe de Estado donde la asume justamente un civil. Guido era presidente del Senado, les decía, y bueno, de alguna manera esto también buscaba la mayor adhesión y menos crítica a nivel internacional, porque se planteaba la posibilidad de continuar la vida democrática y demás. Sí, Lucio. Que no, que quería hacer un aporte, profe. Guido era presidente provisional del Senado. O sea, tenía el cargo que permite la ley de acefalía de la nación, la sustitución en caso de que el presidente y el vicepresidente, en casos normales que el presidente y vicepresidente no pudieran ejercer porque hubo un accidente y murieron los dos, una cosa por el estilo, asume el presidente previsional. Pero él en realidad asume desde luego de una de Estado, con lo cual sus actos de todos modos eran ilegítimos. Gracias, Lucio. Y hay algo interesante del gobierno de Guido, es justamente durante ese periodo se da la crisis de los misiles y ahí Argentina manda un buque, digamos, de la Armada a presionar también. Entonces, de alguna manera sí, Lucio. La crisis de los misiles es lo mismo que el descenso en Bahía de los Cochinos. No, Descenso en Bahía de los Cochinos tiene que ver más con el inicio de la Revolución Cubana. La crisis de los misiles es un poquito posterior. Claro, no tengo en este momento precisión sobre cuándo se produce, pero bueno, lo que les decía es que en este momento, o sea, sí es significativo entenderlo porque por su negatividad, ¿no? En este sentido de esta política, porque de alguna manera se quiebra por primera vez o se quiebra de manera más contundente este consenso que había surgido en Argentina, esta política de soberanía en materia internacional, de no intervención en materia internacional, se quiebra este principio y de alguna manera se quiebra también el principio de autonomía de los pueblos a partir de esta decisión del gobierno de Guido, obviamente ahí fogoneado por los sectores militares, ¿no? Entonces, posteriormente en el año 1963 asume democráticamente la presidencia Ilia. Su presidencia se extiende hasta el año 1966, que hay otro golpe de Estado. Entonces, en materia de política exterior, podemos caracterizar este periodo de Ilia como más autonomista y es interesante la postura de Ilia porque justamente asume características de nacionalista antiimperialista. Entonces, el mandato de Ilia, si bien asume democráticamente, asume muy condicionado por la gran oposición parlamentaria, por la acción sindical y estudiantil y justamente por las permanentes conspiraciones militares que ponían permanentemente en jaque el gobierno democrático de Ilia. Ilia además, por ejemplo, no asume, a diferencia de Frondizi, habiendo logrado un consenso y un apoyo del peronismo. Ilia se manifestaba como más antiperonista, ¿no? Entonces, en materia de economía, por eso es interesante entender, digamos, el gobierno de Ilia en materia de política exterior, porque lo que hace Ilia es justamente rechazar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y anular los contratos petroleros que habían sido firmados con empresas internacionales bajo el gobierno de Frondizi. En esto vuelvo a la idea de ese nacionalismo antiimperialista, lo que lleva a que se tensionen muchísimo las relaciones con Estados Unidos. Lo mismo después, por ejemplo, eh, Ilia decide no integrar las fuerzas interamericanas que acompañaron la intervención estadounidense en Santo Domingo, pese justamente a las presiones de la diplomacia de Estados Unidos.
En este momento, en este periodo, hay un hito muy importante que lo vamos a retomar cuando veamos Malvinas, que es que justamente durante este gobierno se logra en Naciones Unidas el reconocimiento al pedido argentino por la soberanía de las islas. De esta manera, se permite que se inicien las negociaciones con Gran Bretaña en torno a la cuestión de Malvinas. Esta es la resolución 2065-2065 de Naciones Unidas. Esto lo vamos a retomar después. Bueno, durante el gobierno de Ilia también, o sea, las relaciones con Chile siguen siendo tensas. Las relaciones con Uruguay, por ejemplo, se firma el protocolo del río Uruguay y un acuerdo industrial con Uruguay. Y con Bolivia es bien interesante lo que sucede, porque se firma un acta conocida como el Acta de Paz, que le da la posibilidad a Bolivia de salir al mar por los ríos de la Paraná y Río de la Plata, teniendo en cuenta, ¿no?, esto, que Bolivia había perdido su salida al mar, y esto de alguna manera es un hito, digamos, es un hito fundante de una agenda bilateral que se empieza a desarrollar entre Bolivia y Argentina. Otra de las cosas que sucede durante este periodo es la inauguración del ferrocarril argentino-boliviano, que, por ejemplo, Rapoport le... No, esto no está... Sí, esto está en el texto de Rapoport, le agencia, digamos, la importancia geopolítica. Bueno, eso como hitos durante el gobierno de... Ya pasamos a Revolución Argentina. Como hitos del gobierno de Frondizi, o sea, si nos ponemos a pensar la política exterior desarrollada por Frondizi y la política exterior desarrollada por Ilia, son bastante, digamos, diferentes, pero sí tienen como característica en común quizás el relacionamiento latinoamericano, ¿no? Que eso va a ser como un punto interesante. Como decíamos, la Revolución Argentina, este nuevo golpe de Estado en 1966, que se extiende hasta 1973, asume de la mano de Juan Carlos Onganía un golpe militar con anuencia de sectores civiles que depone al presidente radical Arturo Illia. Lo que buscaba justamente este golpe de Estado es conformar o de alguna manera organizar al Estado de manera tecnoburocrática. Lo que planteaban era un Estado burocrático autoritario, con el objetivo de poner fin a las pujas intersectoriales y políticas. Como veníamos diciendo, ¿no?, previamente a esta revolución argentina, este golpe de Estado, se seguía impulsando un proceso de industrialización, pero también había sectores de poder que iban en contra de ese proceso. Por ejemplo, en el Estado se imponían permanentemente ministros, funcionarios que hacían correr este temor de golpe de Estado. Estoy hablando del periodo anterior, del periodo de gobierno de Ilia. Entonces, se empieza a fortalecer más este proceso tendiente a desestabilizar al gobierno de Ilia, que también se ve favorecido y apoyado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que tienen, digamos, un protagonismo importante en los planes golpistas, ¿no? En cuanto al contexto externo, durante este periodo tenemos que tener en cuenta esto, como les había dicho, ¿no? A nivel internacional también se estaba dando un escenario interesante. Por un lado, se produce la primavera de Praga. Esto de alguna manera implica tensiones al interior del bloque comunista en el año 1968. Por otro lado, se produce el Mayo francés, al interior del bloque occidental, ¿no?, como un proceso de crítica a la sociedad de consumo y a esta sociedad que había, digamos, las características sociales que había desarrollado el capitalismo como tal. Y por otro lado, les decía, el triunfo de Salvador Allende en Chile, que empieza a alertar a América y particularmente a los Estados Unidos, ¿no?, ante esta idea de contagio del comunismo. Este periodo va a ser
interesante para analizar esta idea de fronteras ideológicas que tenía como principal objetivo evitar el avance del comunismo en el bloque occidental, ¿no? Entonces, esta idea, o sea, el triunfo de Salvador Allende alerta aún más con esta idea de evitar el contagio del comunismo. Entonces, en materia de política exterior, vamos a caracterizar este periodo de gobierno de facto como nacionalista y que potenciaba la libre empresa. ¿Por qué? Tenía principalmente dos objetivos. Por un lado, reducir el estancamiento económico y por otro lado, reducir la amenaza comunista. De esta manera hay un alineamiento con los Estados Unidos con el objetivo de atraer capital extranjero, generar una mayor apertura de la economía y generar la liberalización del comercio internacional. Aquí ya empezamos a ver una política más fuertemente liberal, neoliberal, ¿no? Lo que plantea la Revolución Argentina es un programa que lo llaman programa de 3 tiempos. Esto Rapoport lo explica así bien clarito y plantea, a ver, un primer tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político. El tiempo económico tenía como principal objetivo eliminar las trabas al desarrollo de la economía, de esta manera favoreciendo a los sectores tecnológicamente más modernos para promover la eficacia productiva y procurar de esta manera acabar con la inflación. Por otro lado, el tiempo social, que justamente tenían como objetivo eliminar el conflicto social, y por otro lado el tiempo político, que buscaba allanar la participación política de la sociedad en un futuro indeterminado bajo un sistema representativo distinto al conocido hasta entonces. O sea, esto ya se los voy a explicar un poquito más, pero básicamente planteaba estas ideas. El proceso de revolución argentina tiene características autoritarias y represivas. Lleva adelante la doctrina de la seguridad nacional, que justamente lo que hacía era privilegiar el accionar en el orden interno por parte de las Fuerzas Armadas contra los peligros del extremismo y la disociación social. O sea, en este sentido, planteaba de alguna manera que actúen las Fuerzas Armadas a nivel interno, o sea, garantizando ese orden interno, justamente para evitar el avance del comunismo. Entonces lo que tenía como meta, como objetivo, la revolución argentina era justamente llevar adelante un proceso de disciplinamiento, dicen, laboral y cultural. De esta manera lo que se buscaba era reprimir cualquier tipo de actividad o activismo gremial, porque justamente entendían que había que frenar esa penetración del marxismo en la vida nacional y también en la vida cultural, ¿no? Porque planteaban que había un clima cultural que favorecía el avance de estas ideas. Como ya decíamos, el contexto internacional era propicio y como decía hace rato también Liliana, las ideas de izquierda estaban siendo cada vez más fuertes y principalmente en los sectores, por ejemplo, obreros, en los sectores sindicales, en los sectores estudiantiles, ¿no? Un hecho paradigmático durante este gobierno es lo que se conoce como la noche de los bastones largos. La intervención de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que va de la mano de un proceso represivo de estudiantes y profesores, ¿no? Que se conoce como la noche de los bastones largos, pero tenemos que entender que fue como más amplio que solamente una noche de represión, sino que durante este periodo también se produce la cesantía, o sea, se produce, sí, la expulsión, podemos decir directamente, de docentes e investigadores y otros que se ven obligados a renunciar bajo pretexto, bueno, bajo la condición de alguna manera preservar su vida y preservar su libertad, ¿no? Entonces,
A partir de este momento también se produce un deterioro en el nivel de enseñanza de la ciencia, de la cultura nacional. Sigamos. En cuanto al tiempo económico, la Revolución Argentina no pudo detener ni la recesión ni la inflación. Esto lleva a una mayor vinculación con grupos financieros transnacionales de características liberales y pragmáticas, ¿no? Entonces, para cumplir las metas industrialistas del modelo desarrollista, era necesario justamente mayor financiamiento internacional. La Revolución Argentina se debía de alguna manera garantizar el liderazgo en estos sectores y principalmente garantizar su liderazgo en los sectores concentrados en los núcleos empresariales. Hay en realidad, plantea el autor, poca respuesta por parte de los grupos internacionales, ¿no? Entonces, quizás se afianza más a los grupos nacionales por esa razón. Otro hecho paradigmático durante este periodo es seguramente lo deben haber estudiado en algún momento o en alguna otra materia de la carrera, el cordobazo, que justamente el cordobazo pone en evidencia esta crisis económica, el deterioro de la situación económica y también pone en manifiesto el clima de las ideas de la época. Esta fuerte influencia que habíamos dicho de la Revolución Cubana se da de manera latente en un hecho histórico político como el cordobazo, ¿no? Donde las fuerzas tanto obreras como estudiantiles se unen en contra de las políticas del gobierno. Y esto lleva a la renuncia de Onganía. No sé si ven ahí en las imágenes, se ve principalmente banderas sindicales. Por un lado, en la primera imagen se ve la bandera del Sindicato de Luz y Fuerza, y en la otra se ve, por ejemplo, la bandera de ESMATA, dice ESMATA Renault. Entonces, y ahí, no sé si conocen a este personaje de la tercera imagen. Ongaro. ¿Qué? ¿Es Ongaro de Córdoba? Este en realidad es Agustín Tosco. Tosco, perdón, Tosco. Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza, uno de las personas, ¿no?, que encabezó, que tuvo un protagonismo muy importante durante el Cordobazo como sindicalista, ¿no? Va a ser interesante también lo que pasa con el movimiento sindical en toda Argentina, principalmente en los polos industriales, pero en otros sectores también. Por ejemplo, aquí en la provincia de Jujuy también se empiezan a plantear cambios o ideas de cambio en los sindicatos, por ejemplo, del Ledesma. Justamente, ¿no? Como cuando podemos decir las ideas del cordobazo tienen su posibilidad de expansión y llegan sus efectos hacia otros sectores del país, ¿no? Esto hace que, decíamos, renuncie Onganía, posteriormente asume Levingston y al poco tiempo es reemplazado por Lanusse, que plantean también los autores que Lanusse fue en realidad el verdadero cerebro detrás del golpe de Estado. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando. Ay, perdón, no vi el comentario. Dice, es la Unión Obrera Estudiantil, digo el Córdoba. ¿Querés comentar algo, Guillermo, sobre eso? Así se entiende la idea. No hay problema, seguimos entonces. Les decía. Lo que sucede también acá para tener en cuenta es que Onganía tenía fuertes vínculos nacionalistas de derecha. Había sido caracterizado Onganía por la CIA como un buen amigo de los Estados Unidos y justamente orientó absolutamente la política exterior hacia el alineamiento con Washington.
Durante el gobierno de Onganía digamos esto, ¿no? Que se empieza a desarrollar esta doctrina de la seguridad nacional, de las fronteras ideológicas, y otra característica, por ejemplo, son las tensiones permanentes con los países latinoamericanos. Particularmente con Brasil, por ejemplo, se interrumpen todos los acercamientos que había habido en los periodos anteriores, o sea, esto se ve truncado porque se desarrollan una serie de conflictos en relación a la construcción de represas y obras hidroeléctricas. También se da conflicto con Chile, por ejemplo, el conflicto del canal de Beagle, que justamente se busca la salida a través de un arbitraje británico que es desfavorable para la Argentina. Y también conflictos en relación a las Islas Malvinas. Si bien se siguen las negociaciones en base a esta resolución 2065 que había sido lograda en el gobierno de Ilia. Por su parte, Levingston y Lanusse tenían ideas más de tipo liberales en lo económico, y Lanusse decide darle prioridad al tiempo político, este tiempo político que buscaba acabar con el conflicto social. ¿Se acuerdan que lo vimos en la diapositiva anterior? Lo que plantea Lanusse es la posibilidad de generar un gran acuerdo nacional que garantizara alianzas alrededor de un programa concentrado entre los sectores políticos y la corporación militar. Sin embargo, esta idea de acuerdo nacional fracasa, no logra concretarse porque el clima político estaba bastante convulsionado, y aparte se estaba desarrollando también un proceso de crisis económica. En materia de política exterior, esto es lo que les decía, que es interesante porque se rompe de alguna manera esta política de fronteras ideológicas y permite el establecimiento de relaciones diplomáticas con China en el año 1972, con Cuba en el año 1973 y la firma de acuerdos comerciales con la Unión Soviética en el año 1971. Esto, como les decía, Rapoport habla justamente de la apertura hacia el este por hombres de derecha, o sea, era un gobierno militar, un gobierno de derecha, sin embargo, sus intereses liberales también de alguna manera hacen que haya mayor apertura hacia el este, China, Cuba, la Unión Soviética, cosa que antes era impensada, ¿no? En este contexto, los militares se ven obligados a dejar el poder en medio de un rechazo generalizado por parte de la mayoría de la población, un rechazo generalizado justamente a sus políticas económicas y a sus políticas represivas. Vamos al último periodo de esta clase, el último periodo que vamos a estudiar hoy. Entonces, el último periodo comprendido entre 1973 y 1976 es lo que vamos a llamar como también el tercer gobierno peronista, ¿no? O sea, sabemos que Perón llega de la mano de Cámpora, podríamos decir de alguna manera. Ahí nos pone Liliana. Tosco era el representante del sindicato de Luz y Fuerza. Torres era el sindicato de Esmata. López de Transporte, y se unieron tanto marxistas como socialistas y peronistas para dar combate a la dictadura de Onganía. Gracias, Liliana, por el dato. Justamente vieron las imágenes que les puse ahí, eran de Luz y Fuerza, que evidentemente tuvo un protagonismo muy grande, y de Esmata. También está transporte, no, el transporte no lo vi. Bueno, sigamos entonces. En materia de política económica, lo que se empieza a buscar de alguna manera, a recuperar,
es esta idea de pleno empleo y de redistribución de los ingresos, que había sido también como prioritaria durante el gobierno de Perón, ¿no? Si bien el peronismo llega también al gobierno bajo una idea de pacto social, de alguna manera de acabar con tanto conflicto y convulsión interna, esto tiene un éxito inicial, pero posteriormente no. O sea, posteriormente hay una fuerte crisis que tiene que ver, por un lado, con el contexto externo, pero por otro lado también con el contexto interno, que era de conflicto político. En relación al contexto externo, durante este periodo podemos señalar la crisis del petróleo, caída en los términos de intercambio y políticas proteccionistas en Europa. De alguna manera también el contexto interno era desfavorable en el sentido de que había bastante conflicto político, es una época que se caracteriza por el conflicto político, tanto por el surgimiento de movimientos guerrilleros de izquierda como por el surgimiento de fuerzas paramilitares de derecha, que ahí va a tener un rol fundamental López Rega, ya lo vamos a ver enseguida, pero justamente se llevan a una serie de acciones armadas, de secuestros, de asesinatos que convulsionan mucho la política del momento. Y también otra de los problemas de este periodo es la falta de respeto de los acuerdos, tanto por parte de los empresarios como por parte de los sindicatos, señala Rapoport, ¿no? Entonces había como un clima de bastante conflicto. Bueno, a ver. En el año 1974 muere Perón y asume la vicepresidenta, quien era su esposa, Martínez de Perón, con un gobierno caracterizado por ser débil, o sea, un gobierno muy débil, que lo que hace justamente, claro, sí, yo ahí puse Isabel, pero es María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, pero no sé por qué puse Isabel, me confundí al armar el PowerPoint. Gracias, Lucio. Lo que les decía es que durante este periodo, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, claro que le decían Isabelita, lo que sucede es que están en un periodo de mayor crisis económica. Entonces, una de las características durante este gobierno es una medida económica llevada adelante por el ministro de Economía Rodrigo, que se conoce como el Rodrigazo, que lo que hace es devaluar el dólar y generar un shock hiperinflacionario que justamente de alguna manera termina de eclosionar este periodo, ¿no? Y de garantizar las condiciones para el golpe de Estado. Sí. Pero no solo eso, profe, Sí, ¿no? seguro. También ¿Querés había comentarlo? muchas cuestiones políticas y que lo debilitaron mucho el gobierno y aparte, bueno, Perón incluso, digamos, lo fue a buscar a Videla para que se haga cargo de la AAA y todas esas cosas. Y, bueno, no solamente fue la parte económica, digamos, el gobierno estaba regalado para un golpe de Estado, me parece. Sí, esto tal cual lo que vos señalás, o sea, un conflicto también de características sociales, ¿no? Sociales, políticas, económicas, o sea, complicada la situación. Y como, a ver, ahí retrocediendo un poquito. En materia de política exterior, va a ser importante poder distinguir dos periodos dentro de este breve tiempo, 1973-1976. Un primer periodo que es justamente el encabezado por Perón y un segundo periodo el que es encabezado por Martínez de Perón. Entonces, el primer periodo
lo que busca de alguna manera hacer Perón es continuar diversificando las relaciones económicas, las relaciones diplomáticas, sobre todo principalmente con el bloque de países del este. Por ejemplo, se realizan unas ventas importantes a Cuba, se le otorgan créditos a Cuba con el objetivo de ayudarla frente al bloqueo estadounidense. Y se profundizan las relaciones, por ejemplo, con la Unión Soviética a través de una misión a Moscú. Durante el segundo periodo, protagonizado por López Rega y por quien asumió como presidenta María Estela Martínez de Perón, justamente es muy importante la influencia que va a tener López Rega y la derecha peronista durante este periodo, que justamente lo que hace es agudizar aún más el disenso dentro del partido, porque recuerden, ¿no? Como decía hace rato también la compañera Liliana, previamente había, y durante este periodo también, importantes sectores de izquierda dentro del peronismo. En este momento cobran mayor protagonismo, mayor importancia, o mayor poderío más bien, mayor poderío político los sectores de derecha. Esto de alguna manera va acompañado de la conformación, la consolidación de la AAA, que justamente era una organización paramilitar dirigida por López Rega. AAA significa Alianza Antiimperialista, no, Anticomunista, perdón, Alianza Anticomunista Argentina. Y bueno, lo que de alguna manera se hace durante este periodo es abandonar ese pacto social. Tanto fuerzas militares como fuerzas civiles empiezan a complotarse para poder realizar el golpe que tiene lugar el 24 de marzo de 1976, ¿no? Y en este sentido, me parece también importante señalar, como habíamos dicho anteriormente, es fundamental durante los procesos golpistas el rol que tienen ciertos sectores civiles también, porque los militares, o sea, justamente cuando hablamos, y también inclusive de la Iglesia Católica, por eso se habla de dictaduras cívico-militares y eclesiásticas, porque los militares logran ese apoyo de los sectores, por ejemplo, civiles, de los sectores, por ejemplo, empresariales, para concretarlo. A ver, estoy leyendo, perdón, tu comentario, Liliana, ahí lo leo, dice. Antiguos partidarios desde la caída en el 55 y las expectativas de vastos sectores de las clases medias que a derecha e izquierda se fueron radicalizando, sí, y en buena medida peronizando en esos años, y se conforma la AAA, que salió a la caza de cuanto opositor a la política burocrática se oponía, tal cual. A mí me parecía como interesante para analizar esto de cómo, en qué características se da, por ejemplo, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, por ejemplo, aquí en Jujuy. Ese día, el 24 de marzo, por ejemplo, se produce el secuestro acá en la provincia de sectores principalmente sindicales, ¿no? Por ejemplo, en el gremio, en el sindicato de obreros y empleados del azúcar. Esto se los voy a comentar mejor la clase que viene, porque si no ya entramos a otro tema que, si bien continúa, no es el objetivo principal de esta clase. Listo, ahí termina mi presentación. Estuvo más corta la clase de la tarde que la de la mañana. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo? No le interrumpimos mucho. No le interrumpimos mucho. Hoy no tenían muchas ganas de hablar, parece, porque nadie estuvo, no, o sea, no participaron tanto como otras clases, pero bueno, no sé si les queda alguna duda, pregunta. Ahí dice, pasó con los grupos que escindieron desde Montonero, grupos armados, cuando los echó de la plaza. ¿Quién estaba levantando la mano? Carlos. Sí. Profesora, con respecto al periodo que habló
en un principio del derrocamiento del gobierno de Perón. Hay un hecho que también sucedió, bueno, que fue desencadenante también, el de la quema de las iglesias. Se le culpó al peronismo de quemar las iglesias de ahí, de la zona de Capital Federal, en aquel entonces. Lo culparon al movimiento justicialista o al peronismo, ¿no? Como que y ahí es donde sucede la excomunión del Vaticano a Perón. Eso, en ese caso, ¿qué sería? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Eran los mismos militares o los radicales? O sea, vos me estás hablando de 1955. Particularmente, no sabría cuál es la respuesta, o sea, militares o radicales. No sé si alguien tiene la respuesta para el compañero. No lo habían pensado en esto de quién ha sido responsable de la quema de las iglesias por la que se lo acusa, pero no sé si alguien tiene alguna respuesta o ha leído algo sobre eso. En algunos libros figura que fue después del bombardeo, pero es como que hacen alusión a que fueron, digamos, seguidores del peronismo, digamos, pero no convengamos que el peronismo es un movimiento que aglutina indistintos estamentos de clase social, es decir, no fueron los de clase, por lo menos una parte que leí, los de las clases más postergadas, que tuvieron esa reacción. Lucio, gracias, Liliana. No, que yo creo que, a ver, sí pueden haber sido, porque lamentablemente fanáticos hay siempre. Convengamos que veníamos de un momento histórico, digamos, en el cual se recrudecían ciertas posiciones. Evidentemente había un gran despegue económico, había un pleno empleo, había muchas cosas positivas para la comunidad, pero la Iglesia Católica no quería abandonar muchos de los privilegios que tenía, digamos, en cuanto a como grupo de presión o de poder. Entonces, no se puede decir no fueron ellos, tan sencillamente, porque posiblemente sí hubo gente peronista que hizo eso, pero yo no creo que haya sido Perón el que tomó la decisión. Lamentablemente, muchas veces hay peores empleados que jefes, como digo yo. O sea, hay algunas personas que creen que porque son mejores que el jefe, están haciéndole bien, en realidad le están haciendo mal. Pero de todos modos, la Iglesia sí tenía una posición dura contra el gobierno peronista, porque en realidad el gobierno peronista, muchas de las instituciones, por ejemplo la beneficencia y la caridad, siempre estuvieron muy de la mano con la Iglesia Católica. En cambio, tanto en un primer momento como fue la Fundación Eva Perón, como luego fue la Acción Social o los Ministerios de Bienestar Social, que ya desde esa época se conocen así, tenían en su mano, digamos, el tema de las actividades solidarias o la actividad de contención para las cuestiones económicas. Había una preferencia de cierto peronismo, no nos olvidemos, digamos, del cura, el cura, digamos, que lo mataron Mujica. De Mujica. Entonces había una preferencia hacia un cierto tipo de iglesia que no era la iglesia castrense o la iglesia de la curia, digamos, y bueno, esto generó, pero bueno, es todo el pequeño comienzo de ese gran conflicto que fue la iglesia radicalizada, los montoneros y todo lo demás que pasó después, que tuvo tantas consecuencias negativas para nuestro país, porque hombres y mujeres argentinos peleaban con hombres y mujeres argentinos. Recuerdo bien un informe cuando era, no sé si ustedes saben, compañeros y profesora, de un periodista que trabajaba en un servicio de inteligencia, Patricio Kelly, no sé si lo ubican. Él hizo un informe periodístico, ¿no? En el programa, yo lo había visto, era pequeño, era casi recién entrando en la adolescencia, estaba comenzando la democracia, y él muestra tal cual, hace un informe sobre un recorrido histórico, ¿no? Y así como una investigación periodística acerca de quiénes fueron los autores de la quema de las iglesias en el tiempo de Perón, que le favoreció, digamos, a la revolución libertadora esa de aquel momento. Y él confiesa ahí, manifiesta, y lo demuestra con fotos, que fueron los radicales. Por eso era la pregunta, no sé si eso la historia lo dice, o tal vez forma parte de un
una suma, por ejemplo, la famosa procesión de Corpus Christi, ¿no? De aquel momento antes del derrocamiento de Perón. Este también forma parte como protagonismo de la iglesia aristocrática, ¿no? Como dice bien el doctor Plaza, donde la Fundación Eva Perón era lo más extraño, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, el peronismo estaba en contra de los católicos o del cristianismo, cuando en realidad la Fundación Eva Perón lo podemos ver nosotros materializado en la Sagrada Familia, hoy en día la parroquia, ¿no? Todo el edificio creado por la Fundación Eva Perón y de la cual cada hogar, cada escuela hogar que ella fundaba, había un templo, o sea, era paradójico de esto. ¿En qué sentido se manejaron ponerse en contra de una doctrina o de una manera ideológica de pensar la política? Era por eso, disculpe. Gracias, Carlos, por tu comentario. ¿Me repetís, por favor, cuál era el nombre del periodista que hizo la investigación? Patricio Kelly. Patricio Kelly. Ahí lo voy a buscar. Bastante crítico de la participación de Kissinger en América Latina. Patricio Kelly, señor blanco, peticito, que también se opuso a la reforma de la Constitución y ahí desapareció nunca más en un medio, digamos. Pero bueno, pasa que también oponerse a las reformas parece que no son buena actividad para los políticos. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya quedado ahí? Bueno, entonces para la próxima clase traten de leer el texto de Rapoport, el título 7, La última dictadura militar, una política exterior incoherente y conflictiva. Se los voy a anotar ahí en el campus, en el aula virtual. Sí. ¿No vamos a continuar con la charla, con la clase que demos nosotros? ¿Querés dar vos? Bueno, no tengo problema. Bueno, si querés ahí... Me autopropongo. ¿Querés comentar algo sobre la última dictadura militar y la política exterior? Bueno, perfecto. Perfecto. Sí, José Javier. Les mando nuevamente la asistencia. No se olviden de completar. Ahí está. Yo voy a poner para dejar de grabar.